En el capítulo 18 del libro de Isaías, en el versículo 3, Dios hace un llamado a todas las naciones y le dice: cuando veáis que se iza o se alza bandera en la cima del monte, mirad, y cuando escuchéis el sonido de la trompeta, prestad atención. ¿Sabe? Las banderas son algunos de los signos o señales más antiguas que existen. Ya desde la remota antigüedad los ejércitos las usaban. También las edificaciones, especialmente las fortificadas, ponían sobre ellas bandera. Incluso la Escritura nos dice que el Señor es nuestra bandera. ¿Por qué bandera? Porque la bandera indica ni más ni menos que identidad, identificación o propiedad muchas veces. Entonces, cuando se ha levantado un edificio, todavía hay esa costumbre en muchos lugares, se planta la bandera del país como un logro que significa, bueno, esta es nuestra identidad, somos de aquí. También Dios espera de nosotros que podamos dejar que Él sea bandera sobre nuestra vida. En otras palabras, que cualquiera que nos vea pueda reconocer su identidad en nosotros. Si no lo hacemos, si nadie sabe realmente de quién somos, entonces es muy posible que muchos se queden sin reconocer la verdad, sin reconocer que Dios está con nosotros y que todo lo bueno que puedan ver en nosotros es debido a nuestra identidad espiritual. Mira, estas cosas que parecen pequeñas, como una bandera, que la ves de lejos y parece un pequeño trapo, que sí que ondea al viento, que tiene unos colores, que, bueno, más o menos adorna o decora. Pero no se trata de eso, no se trata de decorar un castillo, una edificación, no se trata de decorar simplemente para hacerlo más vistoso, no, se trata de tener clara la identidad. Si nuestra identidad realmente es Cristo, entonces Él debería ser visto en nosotros. Si nuestra identidad es el mundo, entonces también la gente lo verá. ¿Cómo lo verá? Lo verá por esos pequeños detalles, quizá coloridos, más o menos coloridos, que demuestran qué hay en nosotros, de qué mentalidad somos o de qué espíritu somos. Fijaros la expresión de Jesús cuando Juan y Santiago, que están con Jesús y los demás discípulos yendo de camino a Jerusalén, pasan por una ciudad de Samaria que no les recibe. No están por la labor de ayudar a los judíos a celebrar sus fiestas, ya que estaban enemistados entre sí y guardaban grandes diferencias a nivel de dónde se debería de adorar, quién tenía el culto correcto, en fin, esas cosas que aparecen en muchas religiones, que son las divisiones y conflictos internos entre ellos. Bueno, esto existía entre samaritanos y judíos. Aquellos samaritanos no quisieron recibir a Jesús y su comitiva, es decir, a los que le acompañaban, a los discípulos. Y entonces Juan y Santiago van a pedirle al Señor pues actuar de una forma drástica, en represalia, con una pregunta: Señor, ¿por qué no enviamos fuego del cielo como hizo Elías para que destruya a estos enemigos que no nos reciben, que nos rechazan, que no están por la labor de que vayamos a adorar a Jerusalén? Y entonces Jesús les va a decir algo muy interesante, es: vaya, no sabéis de qué espíritu sois. Sabes, nuestras palabras muchas veces actúan como banderas. ¿Esto qué significa? Significa que incluso aunque sean cortas, aunque sean pequeñas, están cargadas de significado, pero sobre todo muchas veces de intencionalidad. Están
algo así como expuestas y nos exponen a nosotros. Cada vez que hablamos, cada vez que tratamos pues de algún tema, especialmente en público, pero también en privado, cada vez que damos nuestra opinión, cada vez que quizá nos quejamos de algo o murmuramos de alguna circunstancia o situación, en fin, cada vez que nos expresamos, de alguna manera estamos izando nuestra identidad. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado qué palabras utilizamos, qué expresiones, con qué actitud, en fin, qué otea sobre nosotros, qué tenemos izada. ¿Es una bandera que representa el reino de Dios? Son palabras, frases que revelan una intencionalidad sana, santa, justa, pacífica, buena, o por el contrario, son palabras ásperas, cargadas de corrupción quizá, cargadas de maldad. Tengamos mucho cuidado con eso, porque como esa bandera que otea arriba en lo alto del muro, de la muralla, del castillo o del edificio, pues nos va a identificar esa frase, ese comentario, esa actitud, esa demostración de carácter, cualquiera que sea, finalmente va a revelar de qué espíritu somos. Tengamos cuidado con eso. Cuando Jesús les dice a Juan y Santiago, no sabéis de qué espíritu sois, es porque estaban izando la bandera incorrecta. Estaban hablando de forma inapropiada, no en lo que corresponde al amor de Dios, al poder de Dios, a la fe y demás. Tengamos mucho cuidado con esto, porque nos podemos traicionar a nosotros mismos y podemos traicionar a la causa de Cristo. Podemos llegar a ser más un reproche que una bendición para aquellos que nos escuchan o que nos ven. Cuidado lo que hacemos, cuidado con lo que decimos, cuidado con nuestras reacciones. Siempre recordemos de quién somos. No somos de este mundo. Nosotros, como leemos en 1 de Juan 5:19, nos dice, nosotros somos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y después añade, pero el mundo entero está bajo el maligno. Por eso no nos debe extrañar que lo que oímos del mundo, lo que vemos del mundo, bueno, no tenga muy buena pinta, tenga más bien banderas negras de piratas o tenga banderas de maldad, porque ese es el espíritu al que se han sometido. Esas son las fuerzas en el espíritu que operan en sus vidas, en sus corazones. Acuérdate lo que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, tenemos que vigilar muy mucho lo que tenemos en nuestro corazón y debemos limpiarlo. Debemos de aspirar a esa limpieza profunda que llamamos santidad, porque queremos que sobre nosotros se pueda ver la luz, no la oscuridad. Que en nosotros brille el Espíritu de Dios, no las maquinaciones satánicas. Que en nosotros se pueda ver que hay luz y esperanza, que hay salvación, que hay una salida, que hay la fe necesaria para que podamos ser de referencia, para que podamos ser modelos a un mundo que está totalmente desviado de la verdad y yendo en el camino erróneo, porque han adquirido una identidad equivocada. Dios nos está llamando. Si nos hemos extraviado, volvamos a Él, hicemos su bandera sobre Él. Adoptemos sus pensamientos, sus palabras, su actitud, su carácter, porque esa será la bandera que otee, esa será la bandera izada que todo el mundo pueda ver y que cuando lo vea, cuando nos escuchen, cuando nos observen, puedan saber de qué espíritu somos, de manera que puedan también tener una referencia a dónde deberían estar, a quién deberían servir,
a quién deberían pertenecer. En fin, os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga mucho y que os ayude, que nos ayude a todos a prestar más atención a qué sale de nosotros. Prestar más atención a qué escuchan los demás de nosotros, qué observan en nuestra vida, en nuestra actitud. Todo eso será tremendamente importante para dejar claro que nosotros somos de Dios, aunque el mundo entero quiera seguir al diablo. Nosotros somos de Dios. Que el Señor os bendiga.